mañana con 36 minutos, hacemos Voces del Poder en CNN Chile Radio. Nos acompaña en esta sesión Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gracias, Rodrigo, por estar acá. Y Javier Altamirano, investigador del Instituto Igualdad. Buenos días y buena semana. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Ojalá que sea una buena semana Sí. para los guanderinos. Oye, qué buena noticia. Sí, muy bonita, Bien, además. felicitaciones Sí, a los pasaron. caturros. Sí, muy bonito. Una posibilidad de recambio que no hace falta. Sí. Que venga gente buena de abajo. Eso, Sí. y sobre todo en el fútbol. Bien, comencemos en la política el día de hoy con noticias. Se espera el inminente anuncio del gobierno por MEPCO, el precio de los combustibles y todo eso. ¿Ustedes creen que este tema de MEPCO, independiente de las medidas que pueda llegar a anunciar el gobierno, puede convertirse tal vez en el primer talón de Aquiles o en el primer gran problema que debe enfrentar la administración, Rodrigo? O sea, de todas maneras va a ser un problema. No sé si talón de Aquiles, porque hay que ser muy enfático en esto. Esto no es responsabilidad del gobierno de José Antonio Caz, ni el ministro Quirós. Esto va a responder a una crisis que están viviendo todos los países del mundo, que han visto a raíz de la guerra que está viviendo el Medio Oriente, un alza importante en los precios de los combustibles. Y eso se traspasa una serie de materias, se indexa el IPC, o sea, va a ser una complejidad. Pero el manejo que le dé el gobierno sí es gobernar clave, efectivamente no es una tarea fácil. Chile además siempre está sujeto a este tipo de movimientos internacionales y claro, y efectivamente sí. Hoy tiene un desafío el gobierno de enfrentar esta crisis de la mejor forma, que no tenga un impacto sobre todo en las familias que tienen menos recursos. Bueno, en ese hoy sentido Chile, se esperan medidas más focalizadas. claro, hoy Chile no goza de buena salud, no goza de buena salud fiscal sobre todo. No hay los recursos necesarios como para sortear una crisis como sí lo tuvo el presidente Boric en la crisis de la guerra ruso-ucraniana al comienzo de su gobierno. Por lo tanto, yo creo que va a ser muy importante las medidas, ojalá que sean focalizadas, que aquellas personas que pueden hacerse cargo de la crisis sin la ayuda del Estado, ojalá lo hagan también, porque en el fondo no se puede financiar esto. Ya, y hay un punto bien relevante. Javier me mira, quiere sobre hacer todo la yo creo que argumentación. va a ser muy relevante, perdón José que interrumpí. Sí. Yo creo que la forma de comunicarlo, creo que esto va a ser muy relevante cómo el gobierno puede enfrentar comunicacionalmente un tema que tiene también este tipo de características. Javier, dale. Yo creo que justamente hay un ángulo que me parece interesante relevar, que es que ya no basta con hacer buenas puestas en escena, que ya no basta con hacer anuncios, sino que entramos en la dura y complicada gestión de los asuntos públicos. Todos los gobiernos están enfrentados a situaciones adversas o positivas, es parte de lo que ocurre en la vida política. Y aquí lo que tenemos que mirar todos es de qué forma se toman las decisiones y a quién benefician las decisiones. Yo creo que esa es la forma de resolver y poder tener un juicio respecto de cómo lo está haciendo el gobierno. Me llama la atención que en la CADEM ya hay una caída de 6 puntos de la adhesión al gobierno del presidente Caz. Por lo tanto, me parece que no es descartable que la gente va a estar muy atenta y va a tomar su decisión respecto a cómo valora el gobierno o no en forma bastante inmediata. Esto es muy elástico como respuesta. Y por lo tanto, algo hicieron mal para que en una semana hayan caído 6 puntos. Entonces yo creo que dejemos de lado tal vez lo comunicacional. Me parece que la transparencia es bienvenida en cualquier caso, pero concentrémonos en cuáles son las decisiones, insisto, cómo se toman y a quién benefician. Ya, pero en el fondo puede ser un motor para una eventual movilización social. ¿Cómo ven ese concepto particularmente? Porque ha estado dando vuelta con algunos parlamentarios de la actual oposición que dicen que este tema podría abrir movilización social. Yo creo que hay que tener mucha responsabilidad cuando uno habla de movilización social, primero porque es una herramienta que tenemos los ciudadanos, si lo hacemos bien, en forma pacífica, Claro. de expresarnos, de manifestarnos. Es uno de los derechos que hemos logrado en el tiempo en las sociedades democráticas. Pero otra cosa es que uno esté de lado y lado jugando con este elemento para tomar eventualmente decisión a la carrera. Yo creo que por el contrario, las fuerzas que estamos en la oposición estamos tratando de tener una respuesta muy responsable y no veo a nadie sobregirado. O sea, hay que ver el curso de los acontecimientos, pero lo que nos vamos a fijar con más detención es, insisto, en a quién se beneficia, porque ya hay señales que nos preocupan. O sea, cuando tú dices que tienes que hacer un esfuerzo tremendo para reducir los gastos del Estado central y hay cosas contradictorias, tanto los anuncios de los impuestos que se pueden señalar, las contribuciones, algunas fiestas que son un poquito desmedidas, el aumento del techo del pago a los asesores críticos a 9.9 millones de pesos. Uno dice, bueno, démosle un poquito de consistencia a esto y por lo tanto nosotros nos vamos a fijar en cuáles son las decisiones más que en las señales, que yo creo que nos distrae lo importante. Rodrigo. No, es indudable que esto es una decisión compleja, ya lo anunció el presidente Caz en una larga entrevista en el diario La Tercera, donde efectivamente
va a enfrentar tener que tomar decisiones complejas. Y aquí lo importante es que, a diferencia quizás de otros gobiernos que han sido más irresponsables, sobre todo en el uso de los gobiernos fiscales, es que se tomen medidas económicamente y financieramente responsables, pero con empatía social. Yo creo que son muy relevantes. Y el gobierno, y ahí va mi frase sobre todo el tema comunicacional, tiene que también traspasar eso. En el fondo, para no alimentar a una oposición o a algunos sectores de la oposición que buscan sacar réditos de este tipo de decisiones, tratar de comunicar que aquí se está haciendo lo que corresponde, lo serio, lo técnico, pero también previniendo y con cierto grado de empatía social a las personas para justamente no dar espacio para que una oposición, insisto, algunos sectores tomen carta en el asunto y traten de encontrar en esta crisis internacional, que no es del gobierno, una oportunidad para empañar Rodrigo, una gestión que y está en ese iniciándose. sentido de austeridad, de cuidar las arcas fiscales, de hacer frente a este conflicto internacional, por ejemplo, a través de medidas relacionadas al MEPCO, que es lo que hemos estado conversando, ¿cómo interpretas tú el tema de los asesores que tocaba Javier Altamirano Es que recién? Javier se equivocó. Y los 9.9 Javier millones se o casi equivocó 10 millones de porque pesos. Javier se acaba de equivocar y no lo quise corregir porque eran temas diferentes. Pues ya que lo toco y me pregunta, ese cambio en el aumento de algunos asesores no viene este gobierno, viene el gobierno anterior. Quedó instalado la administración Boric. Él generó justamente un comité asesor que era dirigido por el economista Larraín y que era con varios economistas transversales, en que efectivamente se mejoran las condiciones de los empleados públicos en buena hora mejorar también las condiciones de los empleados públicos, pero no fue una decisión que ha tomado el presidente Kast y por lo tanto que así alguien le recrimina de la política de austeridad, sino que fue una decisión que dejó firmada el presidente Boric. Ya, y en ese sentido, ¿cómo No, responde? no, Porque pero- tú hablas de o sea, empleados públicos, no, pero no no. son todos los empleados públicos, digamos, No, que están en sí, esa realidad. yo creo que todos son, o sea, yo creo que la audiencia tiene súper claro qué se dijo en campaña y qué se ha dicho iniciando el gobierno. Por lo tanto, no, más allá de quien firma los papelitos, hemos visto que se retiran muchos decretos con la misma decisión que no hemos visto en este caso. O sea, si fuera realmente consistente el otrora candidato Kast, ahora presidente de la Nación, que dijo que se iba a rajar el sueldo, no hay ninguna iniciativa al respecto. Si a él le molesta que haya un uso de los recursos a nivel central que no vaya en línea con la austeridad que él propone, haga algo al respecto. Entonces, una vez más, yo creo que las señales comunicacionales son una cosa, las señales de fondo son otra cosa, y lo más relevante de todo esto es que despejemos entre la humareda y veamos cuáles son las gestiones específicas. Y las gestiones específicas, en este caso muy puntual, no se han hecho, no se harán, y no veo que esté siquiera en la palestra de las discusiones que se van a tomar. Lo central, creo yo, es que en el caso del MEPCO, para volver a lo que le importa a los chilenos, que es cómo afecta esto a los bolsillos, tenga efectivamente un proceso de toma de decisiones que sea adecuado a la complejidad del tema. No puede ser que caigamos en una cosa que ya se está empezando a visorar, que es retirarse de los espacios de deliberación, que son el Congreso, que son las conversaciones con incluso las bancadas, los partidos políticos, los ¿Tú dices gremios. porque se haga a través de decreto? En general, uno ve una tendencia... Es más rápido igual el resultado. No, digamos. claro. Mira, buscar la eficiencia y la eficacia es muy bienvenida. Lo que pasa es que cuando uno empieza a ver que hay una forma de resolver los asuntos públicos que tiende a concentrar el poder en ciertas personas, que tiende a hacer cosas sin pasar por la posibilidad de ver con debate, posiciones claro. distintas, vemos algo que a la larga se vuelve muy complejo y que corresponde mucho con el tipo de gobierno que en otros países han inspirado al presidente Kast. Pero tengo entendido, Rodrigo, te doy la palabra, que también se estudia la posibilidad de presentar un proyecto de ley, o sea, atender una contingencia a través del decreto y eventualmente Sí, igual iniciar eso después estaría una genial. discusión legislativa. Sí, de hecho lo hemos conversado en este mismo espacio. Una cosa es que uno resuelva los asuntos usando los canales institucionales. Exacto. Y eso está perfecto. Y es parte de ese ejercicio que tú convocas a las otras miradas de la sociedad e incluso opiniones técnicas. Aquí no hay cosas, recetas perfectas. Y otra cosa es que uno empiece a buscar formas de evadir esa necesaria revisión de los procedimientos con otros que son del mismo país, pero que tal vez tienen miradas complementarias. Rodrigo. No, yo coincido con Javier. Aquí hay temas de fondo y temas contingentes. Los temas de fondo para este país que le dieron el triunfo al presidente Kast son seguridad y son empleo y crecimiento económico. Y por lo menos en seguridad hemos visto una agenda muy desplegada. Lo que pasa es que la coyuntura no está comiendo, pero por ejemplo el plan fronterizo, Sí, escudo fronterizo. ya no solamente está en Arica, sino que está avanzando hasta Colchane. Creo que es una buena noticia. No en sí la franja, hay gente que la ridiculiza, pero sí es una herramienta que contribuye y una señal muy importante en el tema de crecimiento económico
tenemos que esperar la propuesta que anunció el ministro Quiró, porque no solamente una medida se analiza en su individualidad, sino que también en un contexto complejo de varias cosas que el gobierno ha anunciado, y el discurso también de autoridad ha sido súper claro. El ministro ordenó la semana pasada, también por decreto, la reducción, y ordenó a sus ministros a reducir el presupuesto de sus ministerios en un 3%, a más de un ahorro de 1.000, dado que, insistimos, hubo un gobierno que dejó las arcas fiscales mucho peor de lo que lo recibió. Por lo tanto, yo veo un gobierno que en los temas de fondo está actuando, pero que efectivamente la coyuntura internacional y el momento lo obliga a tomar ciertas decisiones, que lo hará por decreto y después modificará, porque efectivamente la contingencia te obliga a tomar decisiones rápidas. Sí, Javier, ¿quiere complementar? No. O sea, yo creo que podemos darle vuelta a esto. Yo creo que lo clave, solo para tal vez cambiar de tema, lo clave es que nosotros tengamos el ojo muy bien puesto en la gestión y las propuestas reales, efectivas, con letras, papelitos, textos, y en torno a eso discutamos. Nuestra bancada, por ejemplo, en el Congreso está esperando ver los proyectos de ley para poder hacerse correspondientemente una evaluación y poder tomar decisiones informadas. Si nos basamos en puesta en escena, en show, en mucha tele, lamentablemente no se genera ese espacio de discusión y además se está, creo yo, generando una división donde por otro lado se nos pide unidad, porque simplemente se nos pone en la posición de que estamos contra muy buenas ideas, pero cuando vamos a la concreta no estamos ni siquiera en condiciones de decir qué se puede corregir, qué se puede retirar. Y lo que es preocupante, por ejemplo, es la lógica, la ley ómnibus, que es el plan de reconstrucción, que te meten en una sola ensalada dimensiones que pueden ser complementarias, porque gestionar un país tiene muchas dimensiones, pero tampoco se puede reducir todo a un solo ejercicio de reflexión donde posiblemente van a pasar gato por liebre, o sea, van a pasar leyes y propuestas que nosotros en otro contexto no la aprobaríamos. Claro, la ley miscelánea, algunos la asemejan a lo que hizo Javier Milei con la ley ómnibus en Argentina o también a los primeros días de Donald Trump en su segunda administración. Vamos a ir a una pausa. Estamos con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y Javier Altamirano, investigador del Instituto Igualdad. Pausa, ya estamos de vuelta con Voces del Poder. En Chile Radio, en Voces del Poder, con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Rodrigo, gracias por esperarnos, y Javier Altamirano, investigador del Instituto Igualdad. Gracias por seguir acá. Hablemos de los indultos. Claro, no se mueven, al menos hasta que termine el bloque. Hablemos de los indultos y este llamado a la unidad que hace el presidente José Antonio Kast, con una versión, una respuesta más bien desde la oposición totalmente contraria. O sea, efectivamente se puede aspirar a generar un gobierno de unidad con iniciativas de estas características que se ponen en la discusión. Bueno, habrá que verlo en su minuto y habrá que verlo. Yo insisto, en el caso de los indultos, que es una atribución presidencial de perdonar la pena a alguien que ha cometido delito por alguna razón que el presidente estima conveniente, es una actuación, una atribución que siempre tiene ciertos grados de conflicto para cualquier sector. Y yo en esa lógica entiendo un poco el llamado que hace el presidente Kast. Ya en otra época hemos tenido también indultos presidenciales que han sido bastante complejos, el asesino, por ejemplo, de Tucapel Jiménez, bueno, pero lo que pasa es que la figura de indulto, desde mi perspectiva, creo que está muy sujeta al recuerdo reciente que tuvimos en el gobierno del presidente Boric, que entre gallo medianoche, sin avisarle a nadie, ni siquiera pero fue un compromiso. Ni siquiera su ministro. Él, antes de ser presidente, dijo que lo iba a hacer. Pero por lo mismo, yo creo que aquí José Antonio Kast está haciendo todo lo contrario a lo que hizo el presidente Boric. De hecho, el otro día encontrábamos un Twitter de José Antonio Kast del 31 de marzo del año pasado, en donde había visitado a un carabinero que había sido condenado por el uso de la fuerza justamente en el periodo del estallido social. Le dijo, este caso lo vamos a revisar si es que yo resulto ganador. Y lo que está haciendo ahora es anticipar que es probable que visitó Maturana, ¿no? Sí, no me acuerdo quién había sido exactamente. Sí, y la defensa Maturana... pero en este caso, él anticipa una probable decisión, anticipa que lo va a sensibilizar con la oposición, de manera de quizás encontrar también grados de unidad. Y me imagino que habrá que ver caso a caso, la fundamentación, que tampoco estuvo presente en el caso de los indultos del presidente Boric. Recordemos que le costó la salida de la ministra de Justicia de entonces. Sí, me acuerdo, pero en el fondo ahí es bien poco probable, Javier, y te volvemos inmediatamente la palabra a Rodrigo, que se genere una unidad desde la oposición. O sea, yo creo que es un tema en el que no los imagino cediendo. Es un poco lo que estábamos hablando en el primer bloque. ¿Cómo tú generas condiciones para que se instale la gente a deliberar y a encontrar lo mejor para el país? Evidentemente, cuando uno piensa en la Comisión Verdad y Reconciliación, se hizo un trabajo muy largo antes de hacer el anuncio. Se trabaja con los sectores involucrados, se hace un trabajo en serio y
la unidad se construye, la unidad no es algo que uno pide por la tele. Porque yo insisto, lo jodido de pedir cosas por la tele es que tú dejas al otro en una posición totalmente contra la pared y en base a nada, a una declaración que para nosotros nos tiene mucha provocación y que además no está claro qué quieres hacer. Porque una vez más, uno empieza a ver ciertas formas de resolver los problemas, desde el tomador de decisiones, que es presidente Kast, que te empieza a mezclar cosas. Entonces te mezcla el estallido con los crímenes de lesa humanidad de una forma de que se juegue a un empate parcial, que es de hecho la lógica de lo que tuvo la ley de amnistía en este país. La ley de amnistía fue exactamente ese ánimo. Entonces no se entiende por qué se está haciendo, por qué se apela a la unidad si no se ha construido ninguna condición de unidad, y sobre todo cuando este es un tema que nadie en Chile ha pedido que se suelta a la gente de Punta Peuco, solamente sus adherentes más duros. Entonces, cuando uno piensa en unidad, uno dice que se está manipulando la palabra y no tiene nada que ver con la solicitud de la ciudadanía. Las encuestas dicen lo mismo, ¿no? O sea, ni siquiera tengo que decirlo yo, las encuestas están diciendo que esta propuesta fue muy mal recibida. Una vez más, porque es un tema que no le importa a nadie, es retroceder en justicia y sobre todo que se hace de una forma mezclando cosas, de modo que quedamos todos muy confundidos y muy enojados, porque Bueno, es muy difícil que uno se sienta a conversar cuando te ponen un marco de conversación confuso, contradictorio y que tiene acto de provocación muchas veces. Hasta la presidenta de la Corte Suprema se refirió al tema, Rodrigo. Sí, se refirió no al tema, sino que a la figura. A la figura del indulto, claro. Que ella no está de acuerdo con el indulto presidencial. Pero estando el indulto presidencial, estando la figura, y habiéndolo esbozado durante su campaña en algún minuto el presidente Kast y teniendo la potestad para poder implementarlo, me parece bien que, a diferencia de lo que dice Javier, que lo comience a sensibilizar y a dialogar y a conversar, que es muy distinto a lo que hizo el presidente Boric, que en la mitad, recordemos, en la mitad de la negociación con la ministra Toá, negociando distintas medidas para frenar el avance de la delincuencia, anuncia, no me acuerdo si fue un 30 o un 31 de diciembre, este indulto sin sensibilizarlo con la oposición. Bueno, es una facultad del presidente y en eso nadie discrepa. ¿Fue mal utilizada? Yo creo que sí. Y en este caso veo señales diferentes. Entonces, habrá que ver en su minuto cómo lo enfrenta el presidente, cómo lo sensibiliza, qué casos selecciona, que es muy importante eso, cómo se justifican dichos casos. Creo que en base a eso también está la discusión. Claro. No solamente en los anuncios, sino que aterricemos. Todavía no hemos visto ningún proyecto de ley que indulte gente a Punta Peuco ni el estallido, sino que el presidente anunció que es muy probable que utilice esta herramienta, que se lo entrega al sistema político chileno y que espera unidad por parte de la oposición y del oficialismo. Veamos cuáles son esos casos y conversemos cuando corresponde esos temas. Bueno, y de producirse va a ser clave, como decía Rodrigo, la manera en la que lo argumentan o fundamentan para que no quede la sensación de que se está poniendo en duda la justicia. El presidente Boric indultó personas que tenían incluso informes negativos de gendarmería. O sea, se saltó la opinión de las personas que conviven diariamente con los que están condenados. Entonces, yo espero que en este caso, me imagino, al menos se va a respetar eso de las personas que saben y que conviven diariamente con ellos. Bien, otro tema, y tú puedes complementar, Javier, si quieres ahí cuando te demos la palabra. ¿Cómo han visto comunicacionalmente al gobierno? A la vocera, por ejemplo. ¿Cómo han logrado defender tantos temas que están sobre la mesa durante los últimos días? Mira, déjame para cerrar el tema anterior, yo insisto en el punto. Cuando uno tiene y hace un llamado a la unidad, tiene que haber un propósito que nos convoque a todos. No es el caso. No es el caso. O sea, jamás ha estado en la discusión pública que nosotros liberemos a la gente de Punta Peuco que está ahí por haber cometido los peores crímenes que se le puede ocurrir al ser humano. Segundo, en la campaña el presidente Kast siempre eludió este tema. Por lo tanto, entiendo yo racionalmente que no era una prioridad ni para él ni para la discusión nacional. ¿Y por qué lo pone en la primera semana? Una vez más, una contradicción absoluta. Uno no entiende eso, no entiende y cuesta mucho ponerse a disposición de conversar sobre algo tan forzado. Y finalmente, yo lamentablemente a propósito, y esto no es por ser pesado, pero si uno empieza a recordar la forma en que se han en el pasado referido los personajes en cuestión a las discusiones de crímenes de lesa humanidad, yo recuerdo al presidente Kast, en ese momento no era presidente evidentemente, visitando a Kresnov y diciendo, tengo una muy buena opinión de él después de haber conversado con él. O sea, perdón, tiene la cantidad de crímenes y de sangre que tiene en las manos ese ser humano, y una persona se reúne con él, le cae bien por un café que se toman, y después, yo no sé si no lo quiere indultar, ¿te fijas? Entonces hay cosas que uno dice, momento, explíqueme bien esto, porque esto no es la forma en que nosotros podemos construir un buen gobierno y una unidad. O sea, más encima... O sea, es que es difícil relacionar la palabra indulto a unidad, digamos. Para empezar, y además en general estos esfuerzos se hacen después de grandes periodos de crisis de los países,
y se sientan todos a entender qué se puede hacer. Eso pasa después de la Unión Soviética cuando se derrumba. Estamos hablando de la guerra en El Salvador. O sea, ¿de dónde salió esta discusión? ¿De dónde salió y cómo encaja esto con el gobierno de emergencia, donde nos quieren vender, además, que están preocupados de que se haga efectiva la ley y que no puede soltarse a delincuente a la calle? Entonces, por favor, la contradicción es demasiado grande y yo entiendo que se vuelva a insistir, porque además no es una casualidad que lo mencione en la entrevista central que hace el domingo en La Tercera. Aquí están, no sé, hay cosas que cuesta mucho entender y claramente, como se puede ver incluso en la expresión no verbal, no estamos interesados en eso. No entendemos por qué deberíamos sentarnos a pensar y a discutir sobre algo que nadie quiere, nadie desea, que contraviene los tratados internacionales, los compromisos internacionales. Es realmente una cosa bien Bueno, ahí se llamativa. pone también en discusión el manejo comunicacional de elegir o seleccionar ciertos temas para poner en la agenda, Rodrigo. No, pues yo creo que están muy confundidos. Y me parece que parte ¿Ves confusión Javier en el está manejo reflejando comunicacional? claramente lo que le pasa a la oposición, que se está confundiendo, Ah. dado quizás la avalancha de la agenda que ha puesto el gobierno. Yo creo que confundió amnistía con indulto, que son figuras un poquito diferentes, porque las amnistías vienen después efectivamente de grandes crisis. Chile ha tenido más de 1.700, creo 1.800 indultos después del Tratado de la Democracia, porque dependen del caso a caso. Entonces, veamos cuando el presidente plantee los casos para discutirlo y ver si efectivamente se condicen con este espíritu de unidad. Ahora lo que está haciendo el gobierno es trabajando en temas de seguridad, en temas de generar empleo, está revisando los decretos, está instalándose, está con una crisis, echémosle para adelante con eso porque todavía no hemos visto la letra chica y ya lo estamos de alguna forma matando la iniciativa antes de conocerla. ¿Cómo ha visto el gobierno? Un gobierno muy activo, que se ha tomado la agenda mediáticamente y eso ha traído como consecuencia que la oposición esté como noqueada mirando qué pasa y tratando de dar de alguna otra forma algunos golpes. Han dicho que no están mareados, sino que están vigilantes. Al menos eso han señalado. Pero como he visto en general, de verdad el gobierno creo que está haciendo la pega. Y marcando la diferencia de manera con un contraste muy radical con lo que vivimos quizás también del gobierno del presidente Boric en su primer año. Particularmente, recordemos que el primer año del presidente Boric hubo 7 meses en que estuvieron esperando la aprobación, el rechazo. Bueno, lo dijo el propio presidente Boric como parte de las autocríticas o la reflexión. Para empezar a hacerse cargo del tema. En cambio aquí, un gobierno que desde el primer día el presidente no había dado ni su discurso inicial y había firmado 6 decretos para empezar a ordenar la casa y echarla a andar según su programa de gobierno. Claro, Rodrigo, Javier, a propósito de la agenda y hacer la pega, como decía Rodrigo recién en su última intervención, parte de hacer la pega también es tomar una decisión respecto a la figura de la presidenta Bachelet y su aspiración de llegar a liderar la ONU. ¿Crees tú que se puede allanar el camino para finalmente llegar a un apoyo? ¿El encuentro del viernes es una señal de aquello o estamos lejos de una decisión de esas características? O sea, yo te expresaría lo que yo esperaría que ocurriera. Cuando uno llega a gobernar tiene que hacerse cargo de las riendas del poder en toda su dimensión. Exacto. Y eso incluye la política exterior. La política exterior no es una cosa que uno llega y empieza a instalar y disparar como una metralleta de decretos. O sea, es por definición un trabajo de largo aliento porque tiene que ver con el prestigio, con la forma en que has trabajado tus relaciones bilaterales, multilaterales. En ese contexto, si uno sigue lo que venía haciéndose, para bien o para mal, había una candidatura de la presidenta Bachelet que además tenía el respaldo de 2 grandes países en América Latina que son nada menos que Brasil y México. Por lo tanto, si uno quiere tomárselo a la ligera y hacer una vez más un punto comunicacional para sus bases, no para Chile, para sus bases, me parece muy riesgoso, porque eso nos haría quedar como un país que no es serio en la forma en que aborda los asuntos internacionales. Esa continuidad es parte de la seriedad que se necesita en todas las relaciones con los países, insisto, bilateralmente y multilateralmente. Por lo tanto, yo espero que la ofensiva que está haciendo en este caso la UDI por intentar ser más de derecha que los republicanos es bastante, no sé, a mí me parece un poquito llamativa y tengo la impresión de que hay una disputa interna dentro de la derecha de quién se acerca más al soberano, siendo con sus credenciales el más de derecha. Y me parece preocupante porque ese juego es muy poco virtuoso y seguimos agrandando la brecha que tenemos entre oposición y oficialismo. Rodrigo. Yo coincido con Javier, son políticas de Estado. Independiente que a uno le guste el color de alguien, yo creo que aquí el presidente Kast tiene que dar muestras en el fondo, de que esta es una decisión que no solamente involucra a un sector, ni a la UDI, ni al libertario, ni a la ciudadanía, que además tiene una oposición bastante dividida. 50-50 está a favor, 50 está en contra de esta postulación. Me imagino que la reunión del viernes fue para conocer efectivamente la agenda y el proyecto. Eso dijo el presidente Kast en su minuto, que quería conocer el proyecto. Cualquier presidente serio
antes de dar su apoyo, más allá de las simpatías ideológicas o simpatías personales, debe conocer cuál es la propuesta del candidato al cual se quiere apoyar. Y me imagino que en base a eso tomará una decisión. No es una decisión fácil, es una decisión bastante compleja, por lo que acaba de decir Javier también. Es una decisión que tiene movilizado a cierto sector del oficialismo en contra y tiene también movilizado a la oposición a favor, y con amenazas de... ¿Tú crees que hay que apoyarla? Yo fíjate, tengo la impresión que si la propuesta de Michelle Bachelet es beneficiosa para el país y proyecta el crecimiento y es una agenda no de izquierda, sino que una agenda transversal, yo la apoyaría. Creo que le hace bien al país. ¿Qué te parece, Javier? No, me encanta. Además le tengo mucha simpatía. Te voy a cobrar la palabra. Creo que le tengo mucha simpatía a la presidenta Bachelet, más allá de todos los errores que tuvo en su segundo gobierno, pero creo que cuando la política... Solo un puntito, ¿estamos cerrando? Sí, estamos cerrando. Mira, muy cortito. Primero, es el espíritu que queremos encontrar en el oficialismo, ponernos de acuerdo en cosas que le hacen bien al país. La agenda de la presidenta Bachelet, para que todos sepan, le toca un periodo muy complejo a la ONU, y lo que ella va a hacer es tratar de que la ONU funcione mejor, hacer las reformas adecuadas para que funcione mejor. Eso no hace bien como país, no hace bien como planeta. Bien, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UBB, Javier Altamirano, investigador del Instituto de Igualdad. Terminó contento el panel con Javier y quedó feliz. Gracias por estar acá. Más allá de los errores de Bachelet, su segundo gobierno, si la propuesta es para el país... Bien, gracias, que tengan buena semana. 10 de la mañana con 4 minutos, nos vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta con CNN Chile Radio.